En esta ocasión hablaremos del ATA 24 del Airbus A330 que habla sobre el sistema eléctrico de la aeronave. En generalidades, podemos mencionar las fuentes principales de energía y las fuentes de emergencia, teniendo en AC dos generadores de conducción integrada, una unidad auxiliar de potencia y dos fuentes de energía externa, y en emergencia un generador de emergencia y un inversor estático. En DC tenemos tres transformadores rectificadores que convierten 115 voltios AC en 28 voltios DC y tres baterías, dos relacionadas con emergencia y una con el APU. Entrando al sistema AC, necesitamos comprender dos conceptos. El primero, contactor, que es un componente que habilita o corta el flujo de corriente en un circuito. Y el segundo, bus, también llamado barras colectoras o de distribución, que no son más que barras conductoras de corriente eléctrica que se usan en lugar de cables compuestos por múltiples alambres delgados. Comprendiendo esto, entramos a la parte de conexiones en AC, donde tenemos un contactor de línea de generador, que es donde los generadores surten la red de energía, el contactor de línea de generador APU, donde la APU pasa su energía, y el contactor de energía externo, que es donde las fuentes de energía externas están conectadas. En transferencia AC encontramos dos contactores de conexión de bus y un contactor de aislamiento del sistema. En la parte de emergencia, como ya mencionábamos, tenemos el generador de emergencia que opera desde el sistema hidráulico verde y el inversor estático, que se alimenta de las baterías. Las propiedades a destacar son que, a pesar de que la potencia de las fuentes varían, el voltaje y la frecuencia son las mismas y únicamente el inversor estático es de una fase. Hablando del sistema en DC, encontramos tres componentes: el bus 1 y 2 en DC, que se alimentan por sus correspondientes en AC, y el bus de batería, que comúnmente se energiza por el bus 1 en DC. Además, tenemos una jerarquía de energización donde si uno falla pasaría el otro, empezando por el bus 1 en AC, siguiendo con el bus 2 en AC, luego las baterías y, en caso de necesitarse, el generador de emergencia o el inversor estático. Debemos comprender que para manejar toda la energía de las fuentes y proteger la red eléctrica, existen muchas computadoras presentes tanto dentro del circuito como fuera de este, que ya bien decíamos se encargan de controlar y proteger los componentes. Y estas las vemos ubicadas en el siguiente esquema. Empezamos con dos unidades de control de generador, una unidad de control de suministro de energía de tierra y auxiliar, tres limitadores de carga de batería y el componente que controla el generador de emergencia, además de las computadoras externas, que son dos unidades de manejo de contactores eléctricos y una unidad de monitoreo de disyuntores. Además, tenemos un panel eléctrico que se conforma por diversos componentes como un IDG, un GCU que controlan los IDGs, además de regular el voltaje y la frecuencia del generador, monitorear el sistema de generación principal y proporcionar información operativa a la tripulación de cabina. Encontraríamos también un GLC, un SMU, una línea de alimentación que es un cable que conecta las terminales del generador trifásico a las terminales ubicadas en el motor, y un circuito de transferencia que permite que las fuentes de energía suministren carga ya sea a toda la red o únicamente a una parte de esta. Yo les voy a hablar de las operaciones del IDG y del sistema principal de operaciones eléctricas de corriente alterna. De manera general, el IDG hace que los generadores vayan a velocidad constante. Operaciones del IDG. Botón de control. El IDG, GEN y GCU puede ser desconectado manualmente con su botón ubicado en el panel eléctrico superior. Control de velocidad del generador. Controlado por un sistema compuesto de una servoválvula en el IDG y un circuito de control electrónico en el GCU. Sistema de aceite del IDG. Presión, nivel y temperatura. De manera general, el sistema de aceite es usado para enfriar el IDG y lubricar y operar el CSD. Diferentes sensores controlan la presión, el nivel y la temperatura de aceite y avisan cualquier anomalía a la ECAM. Mecanismo de desconexión del IDG. Ciclo de control de velocidad. El ciclo está compuesto por una servoválvula en el IDG y un circuito de control electrónico en el GCU. Dicha válvula mantiene la frecuencia del generador en 400 Hz, enviando aceite según la diferencia de frecuencias entre el PMG y el GCU. Mecanismo de desconexión.
Si a velocidades arriba de 4900 RPM el aceite pierde presión o sube mucho su temperatura, el IDG debe ser desconectado inmediatamente presionando el botón en el panel superior. Se activará el relé de control de solenoide que abre el embrague. Sistema de enfriamiento de aceite del IDG. A la izquierda tenemos los enfriadores de aceite de motor mediante combustible del motor, que solo enfrían aceite. Y a la derecha están los de combustible de motor que enfrían aceite y aire y hay un intercambio de calor, donde de color rosado tenemos el combustible, de color como morado está el aire caliente y de más azul está el aire frío. Sistema principal de operaciones eléctricas de corriente alterna. Control y protección. El GCU controla la conexión del IDG al sistema eléctrico de la aeronave, donde hay tres controles principales: el relé de control del generador, relé de potencialista y relé de la servoválvula. Regulación de voltaje. El módulo de regulación de voltaje pide el promedio de las tres fases del POR y la compara con la referencia de 115 voltios en corriente alterna. De haber diferencia, el regulador ajusta la corriente de campo excitadora. ¿Qué pasa cuando el motor va a bajas velocidades? Cuando la velocidad del motor cae por debajo del límite de baja velocidad, 4900 RPM, el PRR se dispara y la excitación se desvía debido a la baja frecuencia en la salida del PMG. Sobrevoltaje y sobrefrecuencia. El GCU realiza la función de protección al pasar los valores especificados, desenergizando los controles antes mencionados. Sobrecarga y sobrecorriente. Al suceder esto, la protección del GCU se dispara. Si el problema sigue 10 segundos después de haber activado el control, ocurren más procesos para atender el problema a los que la tripulación debe estar prestando mucha atención. Y por último, la protección ante el incendio. En caso de incendio del motor, se libera el interruptor de incendio, una señal de 28 voltios, se envía al GCU correspondiente que va a desconectar su IDG. Yo les voy a hablar de la unidad de control de energía auxiliar y de tierra, o mejor conocida como GAPCU. Controla tanto el generador APU como los contactores y relés de energía externa A y B. Adicionalmente, contiene una reserva de control de energía externa A, un análisis byte, funciones de comunicación y una interfaz con la ECAM, que es la que se muestra en pantalla. En operaciones normales, la GAPCU puede ser suministrada por el generador magnético permanente de la APU y la energía externa de A y de B. Si toda la energía de suministro falla, la Battery Bus Bar le suministrará energía como su reserva de emergencia. La principal función de la GAPCU es comunicarse con la GCU y la CMC. Estas inician una transferencia de información y pueden comunicarse mediante dos modos de transmisión, el normal en vuelo y el interactivo en tierra. La GAPCU también controla, monitorea y protege el suministro del generador de la APU y sus funciones principales es controlar la excitación de campo, la regulación de voltaje, la protección, etc. La GAPCU, al mismo tiempo y al igual que lo anterior, controla y monitorea el sistema de la energía externa, pero en este caso por contactores y relés, cumpliendo el monitoreo del sistema, la función de entrelazado, la función de protección, comunicación, etc. Hablando del sistema de protección, el avión cuenta con indicadores como sobrevoltaje, que existe cuando la alta fase excede los 130 voltios, bajo voltaje, cuando la baja fase es menor que 101.5, sobrecarga, cuando la corriente es mayor que 260 amperios, y la sobrecorriente, que está disponible solo para la energía externa A, cuando excede los 277 amperios. Como se mencionó, la GAPCU tiene un módulo de respaldo que contiene un software simplificado. En el caso en el que el software principal falle, el módulo de reserva funciona en la energía externa A para que esté disponible. Todo este procedimiento es suministrado mediante el Hot Bus. En operaciones normales, la GAPCU controla tanto la conexión como la desconexión eléctrica de los generadores externos A y B. Esto lo proporcionan los dos relés internos IMR y el EPRR. El IMR, cuando se energiza, conecta un suministro de espera a la GPU, mientras que el EPRR es energizado cuando la GPU está adecuadamente conectada y todos sus parámetros son correctos. En operaciones anormales cuenta con una característica interna llamada PTC, que básicamente actúa como un circuito protector reaccionando bajo la disipación de calor de cualquier sensor de sobrecorriente. Hablando del testeo del sistema de energía eléctrica, se accede al menú principal de la MCDU. En este caso nosotros seleccionamos el EPGS y luego seleccionamos el System Test. Luego nos preguntará si los motores y la APU no están funcionando y en caso de ser cierto seleccionamos Start Test. Una vez de que haya finalizado el test, nos mostrará en pantalla los tests que han sido aprobados y los tests que han fallado.
En este caso nosotros podemos seleccionar el test que ha fallado y nos mostrará en pantalla la posible falla en el sistema. Hola, yo les hablaré acerca del sistema de gestión de carga eléctrica. Sistema de gestión de carga eléctrica, LMS. Utiliza una computadora llamada Unidad de Gestión de Carga Eléctrica, ELMO, la cual se encarga de monitorear la salida de fuente de AC, las cuales pueden ser el IDG, APU, GPU, etc. Tiene dos posiciones: posición auto, en la cual está el sistema en un standby, y en la posición off, en la cual está apagado el sistema. Características de funcionamiento. Cuando se presenta una sobrecarga en cualquier barra colectora, el ELMO automáticamente cesa algunas cargas. El ELMO arroja a la GALI y a las barras colectoras en el disyuntor de control remoto, como la unidad de control del contactor eléctrico. Los ECMOs serán usados como respaldo si el ELMO falla. La función NBPT conecta dos fuentes de poder en paralelo para crear una fase sin cortes en las barras, solamente en tierra. Como podemos ver aquí, estamos viendo el overhead panel de la cabina de descripción de gestión de contactores. Las ECMO aseguran el control de las barras colectoras secundarias y de la línea de GALI para hacer frente a la operación ELMO. La ECMO es un sistema de computadora tipo 2. Tiene una fuente de alimentación en cual la fuente del ECMO depende de la posición de la computadora en la vallada fónica de control de tierra, en cual la unidad de interfaz de control de tren de aterrizaje provee de la información en tierra a ambos ECMO, y los bytes, los cuales mediante los buses de datos ARIN 429 están conectados a los concentradores de adquisición de datos del sistema para la visualización de información de la ICA. Ahora tenemos eso. Y ten en cuenta que cuando el bus type push button está en la posición apagada, los contactores de enlace de buses y el contactor de aislamiento del sistema están prácticamente abiertos. Interruptor de circuito de control remoto. Este control y protege las líneas suministradoras y se utiliza para cumplir con las siguientes funciones: protección de línea eléctrica mediante función de disparo y conmutación de carga eléctrica. Con la función de conmutación, el estado de los contactos principales se puede conocer mediante indicaciones de estado visual. Y aquí tenemos este diagrama en el cual podemos ver que si el reset push button tiene dos posiciones. Cuando se presiona se autoriza el control eléctrico, y si se libera hay una sobrecarga en el sistema del circuito principal. En este caso el RSSB no se puede controlar eléctricamente. Ahora tenemos el GALI, control de carga comercial. El control de carga GALI comercial consiste en controlar el RSSB que elimina el suministro de la cocina de acuerdo con las fuentes eléctricas disponibles y las sobrecargas detectadas por el ELMO. Operación: en caso de que el ELMO esté en la posición off o falle el ELMO, protecciones de sobrecarga y la eliminación aún están disponibles en las ECMO. Y aquí podemos ver que cuando el control de GALI push button está en la posición off, aparece off, ambos relés están desenergizados, todas las galeras están apagadas y se muestra el mensaje en el ICANN GALI. Cuando el control comercial push button está en off, todas las galeras están apagadas y todos los buses de servicio están apagados. Yo les voy a hablar sobre el manejo de carga e interfaces de carga. ELMO. El ELMO, o Unidad de Gestión de Carga Eléctrica, está equipado con un pin de programación que indica el tipo de aeronave y las diversas opciones instaladas. El ELMO también gestiona las cargas eléctricas de varios sistemas y componentes de aeronaves. Esto permite restablecer un consumo de carga normal en el sistema eléctrico. Estos sistemas y componentes consisten en la gestión del flujo de aire y la ventilación. El ELMO controla los ventiladores a través del controlador de ventilación, la calefacción, la protección contra el hielo de agua o unidades de control de protección contra el hielo IPCU y agua potable, unidades de control PWCU. También el sistema de entretenimiento de pasajeros en vuelo,
que se representa por la sigla IFES. Sistemas eléctricos. El ELMU está conectado a computadores en el sistema de generación eléctrica para obtener la configuración de la red eléctrica. Estas computadoras son las 4 GSU que están conectadas a la GAPCU y unidades de gestión de contactadores eléctricos SMU 1 y 2. En esta imagen podemos observar cómo está ubicado el sistema gestionado, que es en donde va el aire acondicionado, la ventilación, el entretenimiento para pasajeros y la calefacción, así como también el sistema eléctrico y los consumidores pesados en el ELMU. Interfaces. El ELMS está conectado a varias computadoras, sistemas y componentes para conocer su estado. Hay una interfaz entre el ELMU y los sistemas gestionados, como ventilación y galera, que van desde el ELMU hasta el controlador del ventilador, control de datos y señales de control de estado. Varios componentes como ventiladores de recirculación 1, 2 y 3, ventiladores de extracción de galera y lavatorio, y ventilador de extracción de aire de la cabina. Los grandes consumidores HSMU, sistema de descarte de combustible, que van desde el HSMU al ELMU como señales relacionadas con el inicio y apagado de los sistemas hidráulicos, verde, azul y amarillo, de bombas eléctricas, y señales relacionadas con el arranque del sistema de lanzamiento. Los sistemas eléctricos. Los datos se intercambian entre el ELMU y algunos componentes o sistemas tales como unidades de gestión de contactadores eléctricos 1 y 2 y unidades de control del generador GSU 1, 2, 3 y 4. La interfaz de sistemas de datos de intercomunicación en cabina 1 y 2, que van desde el ELMU hasta el panel auxiliar de vuelo a través de los directores de CI y DS. Interfaz con relé 8HK. Si el LDMCR está instalado, el ELMU controla el relé 8HK para la administración de las cargas de calentamiento LDMCR. Interfaz con relé 420MK. El contacto auxiliar del relé 420MK le dice al ELMU si el sistema de entretenimiento del pasajero está conectado a la red eléctrica de la aeronave. Interfaz de SDAC 1 y 2. Va del ELMU a los concentradores de adquisición de datos del sistema. Y la interfaz de CMC 1 y 2, que va del ELMU a las computadoras de mantenimiento central. Yo les voy a hablar sobre la operación ELMU, o conocida como Unidad de Gestión de Carga Eléctrica. Sistemas gestionados se dividen por grupos. En cantidad por aeronaves serían 25, cantidad de potencia por grupo o por bloque hasta 15 kV y en la potencia total de los aviones 250 kVA. También se clasifican según los niveles de prioridad. En la prioridad 1 tenemos que en el peor de los casos un pequeño impacto para la tripulación de cabina y en la comodidad del pasajero. En la prioridad 2, un impacto significativo para la tripulación de cabina y en el peor de los casos, el pequeño impacto perceptible en la comodidad del pasajero. Y por último, en la prioridad 3, un impacto sustancial en la comodidad del pasajero. Situación de sobrecarga. La situación de sobrecarga puede resultarse de la pérdida del motor, la pérdida de conexión de demasiados consumidores o una gran demanda de carga. En condiciones de sobrecarga, el ELMU identifica la configuración de red eléctrica, lo hace a través del sistema eléctrico, para determinar el suministro de cada artículo. El ELMU calculará el valor actual de la fuente eléctrica sobrecargada para el desprendimiento. Restauración de cargas. Esta condición ocurre si hay pocos consumidores, la fuente de energía eléctrica disponible adicional o si la condición de sobrecarga ha desaparecido. Para lograrlo, se deben realizar varias operaciones tales como la identificación de la configuración de la red eléctrica y un cálculo del consumo de corriente. Los consumidores se seleccionan según su nivel de prioridad y de consumo. Fallo en el ELMU. Si la ELMU detecta un fallo de clase 2, el estado de fallo se transmite a los SDAC, que es el sistema de adquisición de datos concentradores. La tripulación de la cabina
de mando es informada de esta falla después de la solicitud de la página. En el caso de una falla total de la ELMU, el mensaje falla ELMU se muestra en la pantalla del motor y aparece un mensaje de falla en el ELMU PV. Modo de copia de seguridad. El modo de respaldo se activa cuando el ELMU ha fallado o está apagado. En este caso, el software ya no está activo y todas las salidas están configuradas por hardware en posiciones predefinidas, lo que implica que todos los sistemas administrados están disponibles. En caso de falla no detectada, el ELMU, la SMU y la GCU garantizan la protección de la fuente de alimentación contra sobrecargas.